Tenemos ya a Alejandro Berkovich en comunicación con nosotros. Ale, buenas tardes. Antonio y Daniela, te saludamos. Hola Dani, hola Gallego, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo estás? ¿Sale bien? Bien, repasando un poco esta frase del presidente de la Nación en las últimas horas. Sí, la verdad que es muy preocupante la situación salarial y bueno, esto es algo que va a haber que atender inmediatamente, diría yo. La performance que viene teniendo la economía argentina es una performance relativamente mejor que la que tienen otros países de la región, que otros que adoptaron incluso cuarentenas más laxas, como Brasil, que intentó priorizar la economía, terminó bueno, hasta, salarial es grave. Y la verdad es que lo que destaca Alberto Fernández en su tuit es algo evidente, pero a la vez, si vos lo sumás una caída a la otra, te das cuenta de que el problema para el que compra un sueldo es gravísimo. Claro. Porque tú primero una cosa y después la otra. No es que se recuperó primero del macrismo y después vino la pandemia. No, vino primero el macrismo y después vino la pandemia. Entonces lo que tiene hoy, por ejemplo, quien gana un salario mínimo vital y móvil, es un 20% menos de poder adquisitivo que el que tenía antes de la última actualización. Fíjate, el salario mínimo vital y móvil, que es 16.875 pesos, acaba de cumplir un año y no hay convocatoria para aprobar uno nuevo. Perdió en el medio ese 20% de poder adquisitivo. Y lo mismo pasa con la mayoría de las paritarias. Ahora, tímidamente, alguna paritaria empieza a cerrarse en torno al 30%, perdiendo de vuelta frente a la inflación, pero mira, por año se cierran más o menos 600 paritarias, habitualmente, en un año sin pandemia. Y ahora, hasta ahora que estamos a finales de agosto, vamos cerca de 30. Es grave lo que está pasando. Hoy hablaba, por ejemplo, a propósito del tema telecomunicaciones con los gremios de las empresas de telecomunicaciones, y los gremios tienen vencida la paritaria hace 2 meses. No había habido oferta de ninguna de las grandes telcos de recomposición. Sí empezaban a tener una de Telefónica, pero básicamente el problema que describe Alberto Fernández es cierto. Fue mucho más grave en los primeros 5 meses del año pasado que en los primeros 5 meses de este año, la pérdida de poder adquisitivo. Ahora, el problema es que se suma una a la otra, ¿no? Eso es lo preocupante. No, y también, ya que estamos con el DNU, ¿no? Lo que yo no comprendo es el lobby que están haciendo algunos medios, digamos, contra lo público, sobre todo los políticos, ¿no? Escuchar a políticos que digan, que representan supuestamente a lo público, son diputados, legisladores nacionales, que están diciendo que hay que sostener a las empresas, cuando todo el mundo sabe que, te lo digo por conocimiento de causa, que han tercerizado la mayoría de las tareas, las dos más grandes. Y la otra es que estaban cobrando una fortuna y ganando y repartiéndose dividendos, pero enormes. Digo, uno empieza a escuchar a la política que empieza a defender sobre lo público. A las empresas realmente da hasta vergüenza ajena. No les piden tanto, ¿no? No les piden tanto. No, a ninguno le piden tanto. La verdad que hay dos indicadores que me parece destacable. Bueno, me parece que hay que subrayarlos para entender de qué estamos hablando. En el top 10 de empresas con más quejas de los consumidores en la Oficina Nacional de Defensa del Consumidor entre inicios de 2018 y mitad de 2019, de las 10 con más quejas de los consumidores, hay 7 que son proveedoras de servicios de telecomunicación. 7. Las del top 3, el podio, son las 3 de telecomunicaciones. La verdad que es algo, son las 3 más conocidas, Telecentro, Telecom y Telefónica, ¿no? O sea, sí, no hay después también está Cablevisión, está Fibertel, todas en el top 10 de más quejas de los consumidores. Y la verdad que barato no es. Otro fenómeno a destacar de este último, no tanto de la pandemia, sino del último tramo de Macri, que hoy me contaban de una de las empresas, la cantidad de gente que se pasó de plan con factura a plan prepago. Es verdad, cantidad. Aún cuando saben que el plan prepago es más caro. Mira, Ale,
Lo tenemos en pantalla, lo que vos estás contando, y algunos de los artículos del diario Clarín, por ejemplo, El ¿no? Tribuno de Salta, bueno, el sitio 0223 de la ciudad de Mar del Plata. El 30% de los reclamos en defensa del consumidor son por telefonía celular, lideran las denuncias de los usuarios, pero además, Ale, me da la sensación de que así como sucedió con las compañías de energía eléctrica, y hemos hablado del incremento en de las acciones en los últimos años, en este caso también son empresas que, sobre todo y durante la pandemia, ¿no?, han tenido ganancias. No son sectores que han ido a pérdida, porque sabemos que hay muchos sectores que, bueno, sí, porque hay cosas que la gente dejó de consumir, pero más allá de lo esencial de necesitar usar el teléfono o internet para comunicarte con un familiar que está aislado en un hospital, con tu mamá o tu papá, al que no podés ver, eso yo no entiendo cómo hay gente que no puede entender que eso sí es algo esencial en este contexto. Ahora se volvió más esencial que nunca, pero que además han tenido ganancias. Y te sumo algo más. Hay algunos sectores donde vos quedás preso porque no tenés la opción de contratar otra empresa de cable, sea Telecentro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no quiero meterme en detalle, pero en el Gran Buenos Aires hay lugares donde no tenés la opción. En mi caso tengo además una cooperativa porque no llega ninguna. Bueno, claro. Hay lugares donde solamente llega DirecTV y sos esclavo de DirecTV. Hay otros lugares donde las mismas empresas de cooperativas te dicen que la telefonía se las da o Telecom o Telefónica. Es realmente una situación, te digo, compleja. Sos esclavo, sos rehén de ellos. Sos rehén. Perdón, la verdad que el que había hecho un proyecto de ley con más énfasis y con más contenido para declarar el uso de la telefonía celular y el acceso a Internet a través de la telefonía celular, o sea, los datos, es Julio Cobos. Julio Cobos, el ex vicepresidente, el hombre de la 125, el del no positivo. Él, de hecho, muy honestamente salió a defender, a reivindicar la declaración de servicio público a través de Twitter el viernes. Me imagino que el resto de su fuerza política entenderá sus razones y no atenderá las razones de las empresas en términos de interés corporativo. Que lo haga, por supuesto, Clarín es entendible porque es parte del mismo holding, del mismo conglomerado que Fibertel, que Cablevisión, y bueno, que las radios que forman parte del... Si bien son dos empresas separadas, los dueños allí arriba son los mismos, de Clarín, Radio Mitre, Canal 13, TN, Cablevisión, Personal, Telecom. Claro. Si seguimos, es terrible. Berco, un abrazo, amigo, gracias.